Platea con pilotes. Vamos a comenzar por hablar primero de los pilotes y después de las plateas, para después entender un poco el comportamiento de los dos al mismo tiempo. En cuanto a los pilotes, transmiten las cargas que reciben, las transmiten de dos maneras. En una parte por la punta y otra por fricción en toda su superficie. Lo llamamos por el fuste. Entonces, lo que resiste la punta, llamado QP, y lo que resiste el fuste, la suma de las dos resistencias es lo que resiste el pilote en su totalidad. Habitualmente se dice que los pilotes no asientan, la realidad es que asientan muy poco y que ese asentamiento se puede calcular. En el caso de las plateas con pilotes es necesario calcularlo porque el procedimiento de cálculo de la platea con pilotes es un procedimiento de compatibilización de deformaciones entre lo que deforman los pilotes y la platea. Por lo tanto, vamos a analizar qué pasa con los pilotes. Si analizamos la carga que va tomando el pilote en la punta en función de lo que desciende el pilote, se obtiene algún gráfico similar a este, donde estamos graficando en ordenadas la carga que está tomando y en abscisas lo que desciende el pilote. Y vemos que para un valor de 1 acá es la carga de diseño de la punta, aproximadamente está descendiendo un 5% el diámetro del pilote. Ahora, si hacemos el mismo análisis, pero respecto de la carga que toma por el fuste, si graficamos en ordenadas la carga del fuste y en abscisas la deformación, lo que baja el pilote, vemos que la carga máxima de diseño, la está tomando aproximadamente para 0,6% del diámetro del pilote. Recordemos que antes era el 5% para la punta. Por lo tanto, lo primero que se moviliza es la fricción y se requieren de mayores deformaciones para que se movilice por completo la punta. Componiendo el gráfico anterior y este gráfico, tendríamos el comportamiento completo del pilote, la carga que va tomando en función de los desplazamientos. Pasando ahora al comportamiento de una platea, la misma transmite al terreno una carga que genera una distribución de tensiones en el suelo que al llegar al esfuerzo máximo producen una superficie de falla en el suelo. La presión que genera esta superficie de falla se calcula, como vimos en alguna presentación anterior, hay varias fórmulas para hacerlo. Esa presión multiplicada por el área de la platea nos da lo total que resiste la platea. Esa sería la capacidad de carga de la platea. Anteriormente, en otra presentación también vimos cómo las cargas que se le aplican a una superficie, a una estructura en contacto con el suelo, generan una distribución de tensiones en profundidad, lo que genera distintos asentamientos en las distintas zonas de esa área cargada, ya sea en el centro, en los bordes, en algún lugar intermedio. Por lo tanto, se puede determinar el asentamiento en distintas zonas de la platea para distintas presiones de contacto. En este caso se calcularon para distintas presiones de contacto los asentamientos que se producen en distintas zonas de la platea. Este sería un borde de la platea, este sería el centro de la platea. En este caso era una platea que tenía 14 metros de ancho. Por lo tanto, se graficó desde el centro a uno de los bordes. Si pasamos ahora al comportamiento en conjunto de una platea que está apoyada en el suelo, pero que también está apoyada en pilotes, la capacidad de carga del conjunto es la capacidad de un pilote por el número de pilotes más lo que resiste la platea. Esta capacidad de carga afectada por un coeficiente de seguridad tiene que ser suficiente para resistir las cargas de diseño. En este caso hay que tener la precaución de que al calcular
la resistencia de un pilote, habíamos dicho que es la punta más la fricción en el fuste. Al calcular esa fricción en el fuste hay que tener cuidado, que hay que tener en cuenta solamente la zona, y va a ser alguna zona inferior, la zona que no esté descendiendo en conjunto con la platea. El suelo que está por debajo de la platea, al descender la platea también desciende el suelo. Entonces no se desarrolla la fricción entre el pilote y ese suelo. Sin embargo, en algún estrato profundo, donde ya el suelo no está descendiendo por culpa de las cargas que transmite la platea, bueno, en esa zona sí se producirá la fricción, y la fricción de esa zona sí la podemos tener en cuenta para calcular la resistencia del pilote. Nuevamente, si graficamos cargas respecto de asentamientos, bueno, en primera instancia hacemos este gráfico en cuanto a la platea, las cargas que va tomando la platea en función de los asentamientos que se van produciendo. Lo mismo en cuanto a los pilotes, la carga que toman los pilotes en función de los asentamientos, y luego, sumando los dos, vamos a obtener el comportamiento del conjunto, que va a ser esta curva de acá. Entonces, para cada posible asentamiento vamos a poder saber qué carga está tomando el conjunto, y además vamos a poder saber qué carga está tomando cada componente de ese conjunto. Cuánto están tomando los pilotes, cuánto está tomando la platea. De esta manera se van a poder dimensionar tanto los pilotes como la platea. El diseño de la platea con pilotes básicamente consiste en una serie de tanteos, de proponer una determinada cantidad de pilotes y ver qué carga necesita tomar la platea y buscar el diseño óptimo. En ese sentido, se agrega una posibilidad extra, que es la de dejar una separación entre la platea y los pilotes. Se puede directamente apoyar la platea con los pilotes o buscar que la platea tome más carga que la que tomaría en el caso anterior. Si dejamos esta separación, la platea al comenzar a descender va a ir tomando carga, y al momento de tocar los pilotes, recién ahí van a empezar a tomar carga los pilotes. A este caso se lo denomina platea con pilotes de control, ya que los pilotes cumplen la función de controlar los asentamientos, que los asentamientos no sean tan grandes. Toman carga, no toman tanta carga como en el caso en el que estarían tocando, pero toman la carga suficiente como para que estos asentamientos no sean importantes. En este cuadro están detalladas las obras más importantes que se siguieron con este método de fundación. Son edificios en distintas partes del mundo, de alturas importantes. Están incluidas las Torres Petronas de Kuala Lumpur, que tienen 450 metros de altura, y edificios de menor altura como 100, 120, 130 metros. En estas dos columnas está detallada el porciento de la carga que toman los pilotes o la platea. Fíjense que la platea toma siempre del orden de un 20, un 30%, en algún caso muy poco, pero es una parte menor, pero importante. Estamos hablando de que si en promedio, en todos estos casos, está tomando el 30%, si no se hubiese calculado de esta manera, habría que haber puesto un 30% más de pilotes. Finalmente, les dejamos nuestros datos de contacto para hacer algún comentario o proponernos algún tema para desarrollar con profundidad. Gracias.